recibiendo a los miembros, a los compañeros, amigos que forman parte de la mesa de diálogo para cerrar este Sin Censura nocturno. Ya llegó Rodrigo Benedict, a quien saludo con mucho gusto, economista, experto en temas energéticos, quien estoy seguro que mucho tiene y quiere opinar sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que se viene la próxima semana en la Cámara de Diputados, que es la discusión y votación de la reforma eléctrica. Rodrigo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, Vicente, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa otra Gracias, vez. gracias, querido Rodrigo. Gracias por llegar a la mesa de diálogo. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste esta decisión muy cerrada, por cierto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con incluso una ministra que se esperaba que votara a favor del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador y termina dando la espalda, traicionando a quien la postuló como ministra? Me refiero a Ana Margarita Ríos Farjat, pero dame tu opinión, Rodrigo. Bueno, por una parte, entiendo que, a ver, la cuarta transformación se resume en una frase, que es separar el poder económico del poder político. Eso lo ha venido diciendo el presidente desde pues, muchas de las campañas que ha tenido a lo largo de estos años. Y yo creo que hoy la Suprema Corte de Justicia dio un paso importante sobre eso, es decir, sobre separar el poder económico del poder político y entender a la energía eléctrica, a la industria eléctrica, como, digamos, una industria separada de lucro y entenderla en sus términos como un bien tutelado por la Constitución, porque ahí vi algunos argumentos, sobre todo, por ejemplo, del ministro Ortiz Mena, que decía que no deberíamos considerarla derecho humano y tenía, digamos, que una argumentación constitucional pues bastante sólida, en la cual no quisiera meterme, pero lo que decía es que si lo considerábamos derecho humano, teníamos que entonces considerarlo dentro del primero constitucional, y para eso tendríamos que garantizar su accesibilidad y tener una especie de colisión a veces entre derechos, por ejemplo, medioambientales y el derecho del acceso a la electricidad. Entonces, uno de estos ministros, Ortiz Mena, lo calificó como un bien constitucional, lo separa. También el ministro Saldívar dice que si bien la reforma de 2013 en la Constitución se abre la competencia para la generación de electricidad, no quiere decir que la competencia sea el bien a tutelar en este caso, sino el acceso a la electricidad. Entonces, a mí me parece que la cuarta transformación no solo permea el poder ejecutivo. Ya muchas veces había escuchado a tu panelista anterior, a Lina Duarte, a la cual yo sigo y también le tengo bastante admiración, que una cosa es ganar el gobierno y otra cosa es tomar el poder. Y se ha visto que con estas decisiones del legislativo y ahora del Poder Judicial, pues está permeando la decisión mayoritaria, es decir, la decisión del pueblo de México va permeando poco a poco los poderes de la Unión, ¿no? No solo la decisión del Poder Ejecutivo, sino ya existe en el Poder Judicial también quienes escuchan las voces de las grandes mayorías que votaron en 2018 y que pretenden tener un cambio en una transformación en la vida pública del país. Incluir también, déjame incluir en esta mesa de diálogo, Rodrigo Benedict, al querido Eddie Small, quien estoy viendo en redes desde hace rato, está activo con el tema, y ahora sí que podemos decir que después de lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos al pendiente de lo que se viene en la Cámara de Diputados. Querido Eddie Small, te saludamos con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches a los compañeros y por supuesto que a la gran audiencia a la cual quiero y amo. Y bueno, pues ha sido curioso el día de hoy porque me están escribiendo muchísimo. Por supuesto que la oposición, como saben, siempre se enojan porque gente como yo, pues
esté defendiendo este proyecto obradorista desde tantos años, ¿no? Pero en este caso me ponen que por qué yo últimamente sé lo que va a pasar antes y lo declaro y lo digo antes de que suceda en decisiones de la Corte o decisiones importantes. No, señores, no tengo la información antes. Se llama ser analistas serios, realmente entender las variables, entender cómo es que se comporta, si estamos hablando de un tema geopolítico, si estamos hablando de un tema que es del interés nacional, y sobre las variables y el análisis es como las personas nos podemos adelantar a lo que va a suceder. No, nada más es un tema de tener feeling. Por supuesto que tienes que tener sensibilidad también. Entonces, déjense de estupideces de las que me están escribiendo, de todas sus ardideces de, no, ahora resulta que tú sabes antes, no puede ser, ¿cómo sabías? Pues sí, se llama hacer análisis, se llama estar con esto. Tengo con lo de la reforma eléctrica hablando meses y meses y meses. Desde que hacíamos el programa de los domingos, dediqué 2 por lo menos emisiones a la reforma eléctrica. Expliqué paso por paso por qué era tan importante y creo que ahora tengo mucho que celebrar y lo anuncié desde antes lo que iba a suceder porque yo sí creo fielmente que hay muchos mexicanos patriotas que no solo piensan en ellos y en sus familias, sino que piensan en lo que el país tiene que dejar para todos los demás de aquí en adelante. Y cuando me refiero para todos los demás, hablo de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y futuras generaciones. Y es un poco lo que, o un mucho, lo que el presidente López Obrador y toda esta, de alguna manera podríamos decir, pues gabinete y gente comprometida con México está buscando hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante entender que se está buscando un beneficio a corto, mediano y largo plazo con este obradorismo y esta cuarta transformación. Y bueno, pues por supuesto que yo sí agradezco y felicito a los ministros, a los 4 ministros, que en un acto patriótico decidieron anteponer los intereses del país y los intereses colectivos por realmente no anteponer los suyos, ¿no? Y lo que los pudieron haber estado presionando, porque se sabe de antemano que en todos los países, y esto es globalmente, existe lobbying por los siglos de los siglos, tanto de las empresas privadas como de las empresas, pues podríamos decir extranjeras, durante todo este tiempo. Y el no verse presionado por lobbying o seducido, porque no quiero nada más decir presionado, también es una seducción, porque como saben, el lobbying ofrece dinero, ¿no? Y lo hacen las cámaras y lo hacen todos lados. Entonces, el hecho de decir, no, o sea, primero la patria, pues la verdad es que yo sí me quito el sombrero, este sombrero que traigo ahí puesto, esta cachucha, porque habla del amor por la patria y habla del amor por el país y de realmente entender que no queremos sufrir lo que Europa está sufriendo y seguirá sufriendo y otros países que decidieron ceder todo ante empresas privadas y ante el extranjero en vez de realmente balancear lo que es negocios privados con las reglas y los límites que pone el Estado y la titularidad del Estado que tiene que tener la soberanía energética, que es tan importante. El litio, quiero decirles, ¿por qué? Porque también vengo hablando hace 2 años de esto. Yo empecé con el tema del litio, si ustedes lo revisan hace 2 años, y sugerí que se hiciera Litio Mex, y ahí está todo en los videos en Sin Censura, y explicaba el por qué. Pues cuando de pronto el presidente lanza esta iniciativa hace tiempo, yo dije, maravilloso que el presidente esté queriendo dejar blindada la soberanía energética, porque el litio va a llegar a ser cuán tan o más importante de lo que fue el petróleo en las épocas desde Lázaro Cárdenas, López Portillo, etc., y de lo que el país ha vivido tantos años que desgraciadamente saquearon. Entonces, el que lo blinde el presidente y el que lo deje blindado y asegurado para las demás generaciones es un tema importantísimo y es un tema vital para que nosotros podamos realmente ser, y lo tengo que decir, uno de los países más ricos de este planeta. Y se los digo porque es una de las reservas más grandes de este mundo de litio. Y si logramos instituir una empresa como Litiomex que se dedique a extraer, a transformar y a fabricar productos derivados de litio, podemos realmente ser
primer potencia mundial si se hace con una visión y misión clara, por supuesto trayendo las tecnologías extranjeras y comprándolas para hacer esta extracción, transformación y fabricación de productos. Porque ¿para qué queremos aquí dárselo a los extranjeros? Podemos comprar la tecnología, podemos ser instruidos y capacitados por los extranjeros para usar esta tecnología, que para ellos es un negocio vendértela, pero no tenemos por qué ceder nuestra soberanía energética, así como no teníamos por qué seguir cediendo la transmisión de electricidad como lo que se hizo en la reforma del 2013, porque claramente eso fue un abuso al Estado. Y hay que decir las cosas como son y puntualmente. Yo espero de verdad e invito al Poder Legislativo a que se comprometan a que se autorice esta reforma energética. No se busca bloquear a los privados, se busca balancear con un 40 y tantos % y que el Estado conserve la mayoría y que vuelva a cobrar por esa transmisión de energía por la cual no está cobrando. ¿Por qué? Porque eso no puede ser, eso es ridículo. Y los privados se han aprovechado, porque hoy en día le cobran hasta el alumbrado público a los estados como si fuera energía comercial, cuando los estados tienen que velar para otros gastos y ahorrar para otras cosas a beneficio de la población y no estar engrosando los bolsillos de los privados. Y hay que decirlo claramente, y en esto sí estoy muy empapado, y que también se sepa y sea muy claro que lo que sucedió hoy en la Suprema Corte de Justicia es no haber decretado inconstitucional la ley eléctrica y que de ahí vendrán cualquier cantidad de amparos de los rapaces a querer hacerlo, pero ya les va a ser más difícil porque ya fue decretada constitucional. ¿Qué tiene que seguir? Que los diputados se fajen los pantalones y aprueben esta ley y hagan un acto patriótico que le va a beneficiar a sus hijos y a sus nietos, de los legisladores también y de toda persona que hoy está en contra, porque yo les aseguro que esta ley la acabará replicando muchos países en el tiempo no muy lejano y agradeceremos al presidente López Obrador este legado y agradeceremos también a su vez a todos los que se comprometieron con esto y México fijará un precedente. No podemos quedar en manos de ningún privado porque el privado se adueña de tu país. Una vez adueñado de tu energía, te cierra el switch, te sube el switch, te sube los precios, te baja los precios, juega contigo, controla el mercado y eso es como que se adueñara de tu país sin que te hayan venido a hacer una invasión. Es muy, muy importante que la gente lo comprenda y que entiendan que esto es algo vital y básico y que no atenta contra la energía sustentable a los que les gusta leer la ley y les gusta entenderla. Y que es momento de que los mexicanos nos comprometamos porque es a beneficio de todos nosotros, de los que hoy no entienden la ley y prefieren estar en contra y de los que están en contra porque tienen intereses partidistas, intereses lobistas, intereses empresariales, y yo me siento muy orgulloso de México hoy, y me encanta el tiempo de transformación que estamos viviendo, y les quiero solamente invitar a algo. Yo me enamoré del proyecto obradorista, no me enamoré de un partido, y me enamoré porque justo tiene este sentido de sentido social, sentido de bienestar, sentido de protección de la soberanía, sentido de ser uno de los países que más puede salir adelante. Yo les digo litio, primer potencia, por eso se quieren adueñar, por eso es que están luchando tanto, ya están hasta amedrentando a Estados Unidos y quién sabe cuántos más contra México. Nos fajamos los pantalones porque los dueños de litio mandamos en el mundo. Punto. Muy interesante, apostándole al sentimiento patriótico, Eddie Small, Rodrigo Benedict, hablando de la separación del poder político, del poder económico. Vamos a ver qué nos dice Amir Ibrahim también. Te saludo con mucho gusto, Amir. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches a toda la audiencia, Vicente, Eddie y todos los del panel. Muy buenas noches. La verdad es que pues, hoy la Suprema Corte de Justicia pues dio digamos, una muestra de algo que se tiene que cuidar, que creo que ha venido diciendo el presidente de la República y que si bien no fueron los 11 y la mayoría
no lo hizo. Con los 4 votos fue suficiente como para dictar la constitucionalidad de esta ley que protege y le da más fuerza a la CFE. A mí, yo les invito a ir al canal de la Suprema Corte de Justicia y buscar la reflexión de una de las magistradas, Yasmín creo que fue, y hace una exposición magistral de lo que quiere decir y bueno, creo que precisamente es el sentir del pueblo lo que ella dice y creo que en ese sentido le pone una cátedra a los 7 ministros que votan en contra, porque todos ellos hablaban de la competitividad y creo que le daban más valor a dar competitividad que a tener un interés nacional y una soberanía energética y un negocio, digámoslo así, de todos los mexicanos, aparte en un tema tan estratégico que es la energía. Creo que esa exposición en particular, les invito a todos que vayan, creo que si no me equivoco es la tercera, cuarta ministra en exponer, y toda su narrativa, toda su reflexión, todo el por qué está votando, su sentido del voto y su explicación, creo que es el verdadero corazón de lo que de lo que queremos los mexicanos con esta reforma energética y muestra, de alguna manera, expone lo que la derecha o los conservadores hicieron al entregar nuestra energía a la iniciativa privada y sobre todo extranjera, porque de alguna manera, pues ella al hacer toda esta relatoría, pues muestra que pues en realidad CFE, todo lo que se pensó en aquel momento, 2013, de esta reforma, pues en realidad no ha pasado nada de ello y por el contrario, o sea, le ha debilitado a la CFE y pues bueno, pues si siguen las condiciones de esta manera, lo más seguro es que en algún momento no muy lejano, toda nuestra energía eléctrica esté en manos de los particulares y de los intereses extranjeros y que CFE pues sea, digamos, ya una empresa completamente quebrada. Creo que incluso ella pone el sentido de la competitividad en ese nivel. Dice, con la reforma que hicieron, sacan de la competitividad totalmente a CFE. Y es injusto para la CFE participar de esa manera también. Creo que es una cátedra, le da un poco de esperanza a la nación, pero también, pues a mi punto de vista, hay 7 ministros que no lo vieron de esa forma y creo que también eso llama mucho la atención. Habría que ver quién o cómo pasa un amparo, porque a lo mejor en un amparo pues puede surgir otra cosa, ¿no? Ahí sí es Yasmín Esquivel. Les recomiendo que escuchen mucho toda la reflexión que hace Yasmín Esquivel. Creo que es la magistrada que mejor lo expone y que mejor lo plasma y que de alguna manera pues es el voto que a mi punto de vista pues representa a millones y millones y millones de mexicanos que votamos por un cambio en esta pues 18, en este 2018, y que de alguna manera pues estamos tratando de transitar hacia un cambio de cero corrupción, cero impunidad, ya basta que se roben los energéticos del país y como lo decía muy bien Eddie Small en la participación pasada, lo que viene ahorita es el litio y creo que desde ahorita tenemos que proteger ese recurso natural que va a tener grandes posibilidades en un futuro de traer buenos dividendos a todos los mexicanos, porque a lo mejor, y además aquí lo que se discute es para todos los mexicanos, es decir, no es para beneficiar al presidente o al grupo del presidente o a todos los que apoyan al presidente, incluso los de derecha, los más conservadores, los más corruptos, también salen beneficiados de un modelo como el que se está planteando y de fortalecer a la paraestatal y no dejarla morir como ya estaba delirando, querido Vicente. Precisamente porque